Buenos días. It's okay. Buenos días. Un poquito más mejor. This morning we will be looking at Psalm 51. Esta mañana vamos a leer desde Salmos 51. So go ahead and open your Bibles and turn to Psalm 51. Vamos a leer Salmos 51. And last night, my brother Mark shared Psalm 39 with us. Anoche, hermano Marco compartió con nosotros Salmos. And this is a time in David's life where he is feeling bad about his sin. Acá pues estamos mirando como David se sintió mal por sus pecados, But he hasn't come to that place where he has confessed his sin. pero también estaba en un lugar donde había confesado sus pecados. And in Psalm 51, he is ready to repent. En Salmos 51, y él estaba arrepintiendo. In my Bible, there is an introduction to the psalm. En su Biblia hay introducción de esa oración. It says, "To the choir master, a psalm of David when Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba." Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después de que llegó a Berseba vino el Natán, el profeta. Many years ago, I used to teach young children, Muchos años yo enseñaba a los niños and I wouldn't read this part of the psalm because I would never want them to ask me, what did it mean for David to go into Bathsheba? y muchas veces él no quería leer esa parte porque no quería que ellos se pregunten qué significa eso que se dice, se llegó a David a Berseba. But I'm sure most of you know the story of David and Bathsheba. Y sé que muchos de ustedes saben la historia de David y Berseba. But keep a marker or a piece of paper in Psalm 51 because now we're going to turn to 2 Samuel chapter 11. Dejamos ese Salmo 51 y vamos a leer a segundo de Samuel. And we will look briefly at the story of David and Bathsheba as well as when Nathan rebukes David. Y vamos a ver un poquito de la historia de lo que sucedió entre David y Betsabé. So, the author of Samuel starts off by saying that this is the time when Israel is at war with the Ammonites. Y acá pues vemos este tiempo es cuando Israel estaba en guerra con los amonitas. In the spring of the year, the time when kings, so 12. in chapter 11, verse 1. Chapter 11. Yeah, why don't you go ahead and read verse 1. Chapter 11. Yeah, chapter 11, Verse. verse 1. Okay. Yeah, just read verse 1. Okay. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todos Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén. So before this, we see David the warrior constantly going out into battle. Antes David se iba a la guerra constantemente, But here we see David sends Joab, his servants, and the men of Israel into war. pero en esa ocasión él envió a Joab y con sus siervos de Israel a la guerra. But David remained in Jerusalem. Pero David se quedó en Jerusalén. David does not go to war, he remains in Jerusalem. David no fue a la guerra, pero se quedó en Israel. This is a very bad choice. Eso era pues se escogió algo muy mal. But this may or may not be a sin in God's eyes. Pero tal vez eso no era un pecado delante de los ojos de Dios. But here's what we often find is that
though our bad choices may not be sin, Pero acá es donde vemos, a veces, aunque lo que escogemos no son pecado, often bad choices can lead to sin. pero a veces, a veces lo que escogemos nos puede guiar o llevar a un pecado. In this story, as you know, David sees Bathsheba bathing. En esa historia vemos que en eso pasó algo que David vio a Betsabé bañando. In the Hebrew, it says David took her. En hebreo dice, y David la tomó. David is all powerful. He is the king of Israel. David era poderoso, era rey de Israel. And there are not too many men in Jerusalem because they're off fighting the Ammonites. Y no hubo muchos hombres en Jerusalén porque muchos andaban en la guerra. In all likelihood, Bathsheba did not have a choice in this matter. Y en esa situación, Betsabé no tenía decisión. But she then lets him know that she is pregnant and with child. Pero luego sucedió que era embarazada con un bebé. So David makes matters worse. Pero David pues empeoró las cosas. To cover up his sin, he calls Uriah back from the front lines of the battlefield. Para cubrir sus pecados, llamó a Uría, que era su esposo, desde la guerra. Gracias. And he encourages Uriah to go spend time with his wife Bathsheba. Y lo animó a que vaya y que tenga un tiempo con Betsabé. But Uriah fears God, Pero Urías pues tenía temor de Dios. and he does not go back to his home. He sleeps with the other servants. Y no fue a su casa, se quedó con otros siervos. So then the next night, David gets Uriah drunk, Y la siguiente noche David lo emborrachó, thinking, well, then surely he will want to go be with his wife Bathsheba. pensando tal vez ahora sí va a querer ir con su esposa Betsabé. But Uriah doesn't go. Pero Uría no se fue. So as you may know, he then sends a letter in Uriah's own hand because he trusts Uriah. Y como sabemos, él escribió una carta y lo mandó con la mano de él. So Uriah delivers his death message, his death sentence, to Joab, instructing Joab to basically kill Uriah. Y Urías llevó su propio mensaje de muerto a Joab y lo entregó a él para que él lo llevaba enfrente de la guerra, para que se moría. And that is exactly what happens. Y eso es lo que sucedió. But this is where it starts with a bad choice to stay in Jerusalem. Acá es donde empezó la mala decisión de quedar en Jerusalén. For those of us in ministry and as pastors and leaders, Para nosotros que estamos en ministerio y como pastor y líderes, we need to be very careful of our choices. debemos ser muy cuidadosos con nuestras decisiones. It was only a few months ago where a woman in our church, she is a leader, she teaches the women, and she's even written a book on prayer. Well, later this summer, we're going to do a church prayer event. And so I needed to talk with her to prepare for this prayer event. And so she was at our church teaching our women, about 80 women at our church. And since our schedules were both fairly busy, we realized the only time that we had to talk was over lunch.
So we probably made a good choice, and then we drove separate cars to a restaurant to have a quick lunch. Y entonces ellos se reunieron con dos carros separados a un restaurante To begin to plan for this prayer event. para planear ese evento de oración. But in that process, I asked her, why did you write a book on prayer? Y en ese proceso le preguntó, ¿por qué escribiste un libro de oración? And she shared how difficult a relationship she had with her mother. Y entonces ella dijo una relación que tenía muy difícil con su mamá. And it was a very hard relationship. Y era una relación muy, muy dura. And it taught her how to pray. Y en esa relación ella aprendió cómo orar. But during the course of our lunch, I just asked her more questions. Y en eso, cuando estaban almorzando, me preguntó más preguntas. And after we did some planning for the prayer event, Y después de que hicieron los planes para el evento de oración, we drove off and I went back to work. se fueron a sus lugares de trabajo. But a week later, I received an email from her. Y una semana después, ella escribió una email para él. It only said, "How are you?" Y esa email nada más decía, ¿cómo estás? My policy as a pastor, Y él como pastor, I don't really share how I'm doing with women. y mucho, como pastor, él siempre no habla lo que se siente con mujeres. I have a few brothers that I will share how I'm doing so that they could pray for me. Él siempre comparte lo que se siente con los hermanos para que se puedan orar. But a week later, I received another email from her. So I never responded to her email. Y primer email, él no respondió. Luego, ella volvió a escribir otro email. But then she sent me another email a week later asking, "How are you?" Y luego ella envió otro correo preguntándole, ¿cómo estás? So then I realized I needed to tell her why I was not going to tell her how I'm doing. Y entonces se dio cuenta que necesitaba explicarla por qué él no estaba respondiendo sus correos. And she felt very ashamed. Y entonces ella se dio mucho pena. But I explained to her why I keep a wall of not sharing how I'm doing with other women. Y entonces él explicó por qué él siempre tiene un pared y por qué no se explica lo que se siente con las hermanas. But I also told my wife and another elder at our church about the situation. Pero también él había compartido con su esposa y un anciano en su iglesia. And I realized I need to be careful when I'm asking other women about emotional issues in their lives. Y entonces se dio cuenta que se necesita mucho cuidado cuando se pregunta a otras hermanas acerca de sus asuntos emocionales, Because it can create an intimacy. porque puedo crear una intimidad. So men, we need to be aware of this. Y como hombres necesitamos tomar cuenta todo eso. That often for us, it is the physical touch that creates intimacy. Para nosotros es algo físico que puedo crear una intimidad. But intimate conversation can create intimacy for women. Pero una conversación, una plática que es muy íntima puedo también crear una liga. I remember when a young man in my church came to me upset. Y me acordé un joven en su iglesia cuando le acercó a él. He said, "Pastor, I feel like my girlfriend loves me more than she loves God." Y entonces le dijo, creo que mi novio me ama a mí más que ama a Dios. And he wanted to be a pastor someday. Y él quería ser pastor algún día.
So as we prayed and talked about it, Y cuando él oraba y hablaba acerca de ese asunto, he discerned that he should break up with her to end the Y- relationship. y él pues tomó decisión de terminar noviazgo con ella. And so he did, so he ended the relationship. Y entonces él terminó el noviazgo. So a month later, I asked him, his name was David, David, how is it going? Y un mes después él le preguntó, David, ahora cómo van las cosas, Because they were together for a very long time. porque eran juntos un largo tiempo. And he said, it is not going well. I feel like we're still together. Dice que todo no está bien, siento como que todavía estamos juntos. But I said, but you told me you broke up. Pero les digo, tú me dijiste que ya terminaron. He said, we did. Y dijo que sí, sí, ya terminamos. And I said, well, why do you feel like you're still together? Y le preguntó, ¿por qué te sientes que como que todavía están juntos? Well, she asked if we could still be friends and talk. Y dices, porque todavía somos amigos y seguimos hablando. So although I don't see her every day, Entonces, aunque ellos se conocen cada día, she'll call me every night and tell me how she's doing. dice que cada noche ella lo llamaba diciéndole cómo se sentía. And I listen and then I hang up. Dice que pues yo le escuchaba y luego pues cortaba la llamada. I said, David, 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 Le digo, David, David, David. you are still together with her. Dice, todavía están juntas. He said, no, we're not. We do not hold hands. She no longer rubs my back. Dice que no, porque no agarramos las manos ni nos abrazamos, And we no longer kiss. ni nos besamos. I said, for you to listen to your former girlfriend every night, that is being together, that is intimacy. Dice, para que tú siempre estés escuchando tu novia cada noche, es forma de intimidad. To her, that's the same as you receiving a back rub and being kissed. Para ella es igual, que la abrace o la bese es igual. Okay, I got to get back into our passage. Y vamos, vamos a nuestro pasaje. So David has a child with Bathsheba and he has killed her husband. Ahora, David tuvo hijo con Betsabé y había matado a su esposo. And deep down, David loves God. Pero dentro de David, él amaba a Dios. But he is in a dangerous place Pero está en un lugar peligroso, because he is living in unrepentant sin. porque estaba viviendo en pecado sin arrepentirlo. The Holy Spirit is probably convicting him that this is wrong, El Espíritu Santo tal vez lo estaba hablando, diciéndole que estaba mal. but he has yet to respond to the Holy Spirit. Pero todavía no había respondido al Espíritu Santo. So go ahead and read chapter 12, Y capítulo 12, verses 1 through 9. capítulo 12, 1 a 9. So God sends Nathan to David. Dios mandó a Natán, a David. Go ahead and read. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino camino un hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y preparó para aquel que había venido a él. Y entonces se encendió el furor de David
y en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que él tal hizo, es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. I shared Wednesday night how my wife was talking to me about sin in my life. Y les compartió a unos días cómo su esposa le habló acerca de pecado que estaba en su vida. And for a couple of years, I was not hearing her. Y unos cuantos años y él no le hacía caso. So God had to send a older brother into my life Dios tenía que enviar un hermano mayor en su vida to basically say, you are the man. para decirle que tú eres ese hombre. When we're confronted with our sin, what happens next is very important. Cuando somos confrontados con nuestros pecados, lo que sucede después es muy importante. We have a choice to be defensive Podemos ser defensivas or we can repent. o podemos arrepentir. Repentance is simply means turning around. Arrepentimiento es siempre decir que voy a voltear al otro lado, We are going in a direction away from God, que voy caminando una dirección fuera de Dios. and when we repent, we agree we're going in a wrong way and we turn around. Y cuando nos arrepentimos, estamos de acuerdo con Dios que estábamos caminando una dirección que no era correcta y ahorita vamos a cambiar a dirección correcta. And confession is agreeing with God about our sin. Y confesar es estar de acuerdo con Dios acerca de nuestros pecados. So let's turn to Psalm 51 again. Y Salmo 51, otra vez. And this is how David responds. Aquí acá es como respondió David. Psalm 51, verse 1. Salmo 51, versículo 1. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Why don't you go ahead and read through verse 2. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. True confession and true repentance acknowledges that our only hope is in God's mercy, love, and compassion. Y la verdadera confesión y la verdadera arrepentimiento es reconocer que nuestro único salida está en misericordia y el amor y compasión de Dios. Often in my life, I feel sorry for what I have done. Y muchas veces en mi vida siento mal de lo que he hecho. I feel bad about how my sin is weighing me down. Y me siento mal como mis pecados me anda pesando cada día. And I may feel bad about how my sin has affected other people. Y también como mis pecados se han afectado a otras personas. But this is different from repentance. Pero eso es diferente que de arrepentimiento. Go ahead and read verse 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. So knowing that we are sinful is not enough. Nada más saber que somos pecadores no es suficiente. Repentance starts in verse 4 for David Arrepentimiento y empezó en versículo 4 para David. when he says, go ahead and read verses 4 through 6. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Your sin might hurt another person, Tu pecado puede afectar a otra persona, but you have not
sinned against that person. pero tú no has pecado contra esta persona. Your sin is you have sinned against God. Tu pecado, tú pecaste contra Dios. Let me explain. Sin is an archery term in the Greek. Pecado Archery. es como un arco en griego. Sin means missing the mark. Pecado es como cuando tú te equivocas. In archery, they would have a big circles, and this might be the perfect mark of a perfect shot in archery. Pecado es como un arco cuando tú no atinas bien donde tiene que pegar. And if your arrow hits over here, Y si tu flecha pega a otro lado you have missed the mark. y entonces no atinaste bien. But even if this is the bullseye, even if you missed by this much, you have also missed the mark. Y aunque sea que tú tiraste tu flecha y que nada más con unos milímetros todavía no lo atinaste. God's holiness sets the standard of what is sin and what is not sin. Y estándar de santidad de Dios es lo que mide si es lo que está bien y lo que no está bien. He reveals in his word what is sin. Y Él revela en su palabra lo que es pecado. When we fall short of the perfect standard of his holiness and scripture, Cuando caminamos o vivimos bajo estandarte de Dios en su palabra acerca de santidad, that is when we miss the mark. ahí es donde nos equivocamos. So he alone is the judge. Solo Él es el juez. Other people do not judge us for our sin. Otra persona tal vez no nos juzga de nuestros pecados So ultimately, our sin is not against them. y muchas veces nuestros pecados no es contra ellos. Our sin is before a holy God. Nuestros pecados siempre están delante de un Dios santo. I teach this because often I see younger brothers in the faith Muchas veces yo veo unos hermanos y hermanas menores en la fe feel bad about their sin. y cuando se siente triste por sus pecados. And they also feel bad that maybe their sin has hurt other people. Y a veces se siente mal porque tal vez sus pecados sean afectados a otras personas. But until they come to a place where they understand that their sin is against a holy God, Y hasta que ellos lleguen a un lugar donde se entiendan de que sus pecados es contra un Dios santo and that they agree they are deserving punishment, y tiene que estar de acuerdo con Dios de que ellos merecen un castigo and they're at a place where they are ready to fully repent, y están en un lugar donde están listos de arrepentir and cry out to God for mercy, y clamar a Dios por misericordia. they're usually not at a place where they're going to turn and do a 180 and stop sinning. Y están en un lugar donde se quiere tomar una vuelta, cambiar. David is at a place where he is ready to repent. David estaba en un lugar donde estaba listo para arrepentir. Go ahead and read verses now 7 through 12. Versículos 7 a 12 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se le crearán los huesos que ha sido abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. So often when we feel separated from God, we just want to have that closeness back.
Muchas veces sentimos separados de Dios y queremos volver a esa cercanía con Él. But it first starts with repentance. Pero todo eso empieza con arrepentimiento. Sometimes people do not understand that God no longer casts us away from his presence. Y muchas veces no nos entendamos de que muchas veces Dios no nos saca de su presencia If we are believers in Jesus. si estamos en Cristo Jesús. So I use this illustration. Y voy a usar esa ilustración. I will just yell, God is holy and he's looking down at us. And this is me with my back to God. Y Dios es santo y nos mira desde arriba, como aquí está Dios y estamos acá abajo. And God is the one that starts to reach down and wants me to repent. Es Dios que empieza a querer alcanzarnos y quiere que arrepentimos. It is his Holy Spirit that causes us to repent of our sin. Es su Espíritu Santo que nos hace arrepentir de nuestros pecados. And when we do that 180, God brings us into a relationship. Y cuando cambiamos, Dios nos trae en una comunión. And there is nothing sweeter than the joy of our salvation. Y no hay nada bueno que nuestros gozos de salvación. Being adopted by a loving Father Y cuando somos adoptados de un Padre que nos ama and being in fellowship with Jesus and the Holy Spirit. y estando en una comunión con Jesús, Jesucristo y el Espíritu Santo. This relationship will always be secure. Y esa comunión siempre será seguro. God's word says he will never leave us or forsake us. Y la palabra de Dios dice que no nos va a dejar y no nos va a disparar. But even as sons and daughters of God, Como hijo y hijos de Dios. we will still turn our backs. Y muchas veces volteamos y nos alejamos de Dios. And our fellowship with God is broken. Y muchas veces nuestra comunión con Dios es quebrantado. But the relationship with God is not broken. Pero nuestra relación con Dios siempre existe. It may feel like God is 1,000 miles away. Y a veces podemos sentir como Dios está unos millas lejos de nosotros. And it may feel like he has left us. Y a veces se siente como que Dios nos alejó. But the reality is he is right here as our loving Father, Pero en realidad Dios está con nosotros como un Dios amoroso, waiting for us to repent esperando que arrepentimos so that the fellowship can be restored. para que nuestra comunión sea restaurado. So there is a time when we are separated from God, Hay momentos que somos separados de Dios where we repent and confess our sin and receive eternal life. y cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y recibimos vida eterna. But we just pray that prayer one time. Pero esa oración lo hicimos una vez Now we will always be a son or daughter of our King. y ahora pues siempre vamos a permanecer como hijas y hijos de un rey. But we need to confess our sin, repent from our sin, to keep that relationship close. Pero debemos siempre estar constante arrepintiendo nuestros pecados para que esa comunión siga. Go ahead and read verses 13 through 17 now. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Dice, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito
y humillado, despreciará tú, Dios, oh Jehová. Dice, no despreciará tú, oh Dios. David says, "My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart." Dice David, sacrificio de Dios son corazón quebrantado y contrito. We can do all the religious acts of confession and repentance, Podemos hacer todo acto religioso de confesar y de arrepentir, but what God most wants is that broken and contrite heart. pero lo que Dios siempre espera y sabe es un corazón quebrantado y contrito. One afternoon, another man in our church showed up at my front door with his suitcase. Y un tarde un hermano en su iglesia apareció en su casa con una maleta I said, "Brother, what happened?" y le dijo, hermano, ¿qué te pasó? His wife discovered that he was in a very close, intimate relationship with another woman. Es porque su esposa se había descubierto de que él andaba en una relación muy cercana con otra mujer. He had left his computer, his email on his computer. Y él había dejado un correo en su computadora. It was the family computer. Esa computadora era una computadora de la familia. So she sat down at the computer to do some work, Y su esposa sentó en la computadora para hacer algunos trabajos. and the first thing she saw was this long email from another woman. Y primera cosa que vio es ese correo con la otra mujer. So she packed all his clothes and put it in a suitcase and put it on the front porch. Y pues lo que hizo su esposa, empacó toda su ropa en una maleta y lo dejó fuera de la casa. So he came to my house. Y entonces el hermano corrió en la casa de él. So I said, "Tell me the story." Y él pues dijo, hermano, dime qué pasó. And another woman at work was having some problems. Y entonces otra mujer también estaba teniendo otros problemas. And it just started by him being a good friend to her. Y entonces todo empezó porque él empezó a ser un buen amigo. And then they started trading emails Y entonces empezaron a cambiar correos. and then having very, very long talks. Y luego pues unas pláticas muy largas. Over a course of a couple of years, she became his closest friend. Y después de un tiempo, ella fue como que su mejor amiga. And he confided in me that she was his closest friend as well. Y entonces yo pues también pues era su mejor amigo para ella. He felt that she understood him better than his own wife. Y él pensó que ella lo comprendía más que su esposa. His wife was always upset about things in the house or things with the children. Y su esposa pues se enojaba o se enfadaba por unas cosas en la casa, But this other woman at work was never upset at him. pero la otra pues no estaba enojado ni se enfadaba de nada. And then they took a trip together. Y entonces pues hicieron un viaje juntos It was a work trip, y era un viaje de trabajo. but this is the long email that his wife had read about. Pero ese es correo largo que su esposa se había leído. But he said, but we never had sex. Pero él dijo que, pero no hicimos nada. But there was a lot of other stuff going on. Pero hubo otras cosas que estaba sucediendo. So he felt like, in a little way, he was still in the right. Pero él pues se sentía como que todavía en una manera pues pequeña que él estaba bien. And as he was sharing the story, I could tell he wasn't broken yet. Pero como él hablaba o contaba su versión de las cosas, él sentía que el hermano no estaba quebrantado. Because I told him, you can no longer email and text this woman. Porque él le dijo, sabes que tú no puedes seguir escribiendo correo a esa mujer.
And he wasn't sure if he wanted to do that Y él no estaba seguro si quería hacer eso, because he would be losing his closest friend. porque decía, ¿cómo voy a perder mi mejor amiga? And I said, "You are so stupid. Y él le dijo, pues eres muy estúpido. If you do not lose this friend, you will lose your wife and your children." Dice, si tú no vas a perder tu amiga, vas a perder tu esposa y tus hijos. But he still wasn't sure. Pero aún así no estaban seguros. And then he asked, "Is it okay if I stay with you for a few days?" Y entonces, y él preguntó, pues, ¿puedo quedar contigo unos días? I said, "No way. Y él dijo, no, él le dijo, no puedo quedar You conmigo. need to take your money and go stay in a hotel Dice, tú tienes que pagar un hotel, because you need to experience the cost, dinero cost of your sin." y dice, porque tú debes experimentar el costo de tus pecados. It took a long time, but eventually he realized how sinful he was. Y eso pues llevó un tiempo y luego se dio cuenta cómo el pecado que él había cometido. And he felt bad that he hurt his wife, Y pues, se sintió mal porque había lastimado a su esposa. but it took him another year to realize he was sinning against a holy God. Pero le tomó un año más para dar cuenta que había lastimado también a Dios. God is looking for a broken and contrite heart. Dios está buscando un corazón contrito y humillado. I do not know where each of you are here. I do not know where each of you are at today. Yo no sé dónde estás cada uno de ustedes hoy. Maybe your relationships with other men or women are very pure. Tal vez relación o comunión que tiene con otros hombres o mujeres son puras. But maybe the pride in your heart is making you struggle with power. Pero tal vez orgullo en tu corazón está haciendo a que luche con poder. The other night, I was reading some examples of what proud, unbroken hearts look like. Y la vez pasada estábamos mirando cuál es la diferencia de un corazón orgullo y otro corazón humilde. Proud people often feel hurt when others are promoted and they're overlooked. Y una persona orgulloso siente lastimado cuando otra persona es elevado y que ellos no están siendo elevados. But broken people rejoice when others are lifted up. Pero gente humilde y quebrantado se goza cuando otras personas son elevados. Proud people think about how much they can do for God. Y personas orgullosos siempre piensan cuántas cosas se puede hacer para Dios. Broken people know they have nothing to offer God. Y personas quebrantadas siempre se siente que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Proud people feel confident in how much they know. Y la gente orgulloso confía mucho de tanto que sabes. But broken people are humbled by how much they still have to learn. Y gente quebrantado son humillados de tanto que todavía tiene que saber. And here's a very important thing. Proud people are quick to blame others. Y la gente pues orgulloso son pronto para castigar a otros. But broken people always accept responsibility for their actions. Pero la gente quebrantado siempre acepta responsabilidad de sus acciones. When God confronts Adam in the garden Cuando Dios confrontó a Adán en jardín about eating the fruit, acerca de comer el fruto, he blames Eve. y Adán pues culpó a Eva, He does not take responsibility. no tomó responsabilidad. It's the woman that you put here. Me dijo que es la mujer que tú me lo diste, It's her fault. es su culpa. And then Eve says, it's not my fault. Y Eva dijo, tampoco, no es mi culpa. She blames the snake. Y después es serpiente. But broken people, when a brother or sister come to them,
Pero la gente quebrantado, cuando un hermano, una hermana llega a ellos will slow down y siempre va a tomar las cosas en calma and invite the Holy Spirit to speak truth to their hearts. y deja que el Espíritu Santo hable de su corazón. And although it may be very hard to hear, Y a veces, aunque es muy duro para escuchar, they will listen for if they have missed the mark of following a holy God. y ellos van a escuchar, porque es por si se había, pues no se había atinado a lo que Dios quería que ellos se hiciera. Proud people will have a hard time saying, I was wrong, will you please forgive me? Y la gente orgulloso siempre es muy difícil para aceptar sus errores. But broken people admit their failure and seek forgiveness. Pero la gente quebrantado siempre acepta sus errores y pide el perdón. So as you work with your disciples and others in the prisons, Y cuando ustedes trabajan con sus discípulos o hermanos en la cárcel, you will realize that many will feel sorry for the consequences of their sin. a veces nos dimos cuenta que alguna gente en prisión se siente culpable o se siente mal de lo que se había hecho. Feeling bad about the consequences of your sin is not repentance. Pero sentir mal de consecuencia de tus pecados, eso no es arrepentimiento. But understanding, like David, the root cause of your sin Pero entender como David, raíz de tus pecados. and being willing to repent is what a broken and contrite heart Y- looks like. Y que seamos dispuestos a arrepentir esas raíces. So, over time, I've realized how proudful my heart can be. Durante un tiempo he dado cuenta cómo mi corazón puede ser orgulloso. And my loving Father wants an ongoing heart of repentance in me. Y nuestro Padre que nos ama quiere que siempre haya un arrepentimiento continuo. In Psalm 139, David says, Search me, O God. Y Salmo 139, David dice, examíname, oh Dios, Know my heart. y conozca mi corazón. See if there be any sinful way within me. Y vea si hay algo, un camino pecaminoso en mí. Because he does not want any sin to interfere in the closeness that he has with his Father. Porque no quería pecado que interpone entre relación que él tenía con Dios. So right now, by yourselves, Y ahora, así donde estás, I just want to give you some time either to turn to Psalm 139 y vamos a tomar un tiempo mirando ese Salmo 139 or stay in Psalm 51. y también Salmo 51. And for me, sometimes I need to actually write down things that the Holy Spirit is convicting me of. Y él pues muchas veces le gusta anotar las cosas que el Espíritu Santo lo estás hablando. Sometimes I could agree too quickly in my head about my sin. Y muchas veces podemos tomar en cuenta nuestros pecados, pero en nuestra mente. Sometimes writing it down helps me repent. Y a veces cuando lo anoto me ayuda a arrepentir. But then we also see that there's a place to confess our sins to one another so that we may be healed. Pero también hay un lugar donde confesamos nuestros pecados uno a otro para que seamos sanados. So sometimes it's appropriate to share for hermanas with hermanas and hermanos con hermanos. Lo siento. A veces es bueno compartir hermana y hermana o hermano y hermano. Those sins that we are struggling with. Y pecados que realmente que estamos luchando. So this will not be a time where we confess our sin to one another. Pero ese no es tiempo que vamos a hacer eso.
But I do want you to take 5 minutos Pero tomamos unos 5 minutos and just get quiet with God. y pues toma un tiempo y en silencio con Dios And ask, in what ways may I have a proud heart? y pregunta, ¿en qué manera he sido muy orgulloso en mi corazón? And see what the Holy Spirit says. Y deja que te demuestre el Espíritu Santo áreas que tal vez has sido orgulloso. But this is not a time to feel guilt and shame. Pero no es en tiempo de sentir pues pena y avergonzado. But it is a time, much like David, to get right with God. Pero es un tiempo como David, donde queremos estar bien con Dios. So go ahead and take this time and see where the Holy Spirit leads you. Y vamos a tomar ese tiempo y deja a que el Espíritu Santo te hable. But maybe there is something that you realize that you may need to tell another brother or sister. Pero tal vez hay cosas que tú sientes que tal vez debe compartir con un hermano y con una hermana. I encourage you not to wait too long. Y yo te animo que no espere tanto Do it before you leave Toluca. y hazlo antes que te salga Toluca. And perhaps it's something that you need to even share with your wife Y tal vez puede ser algo que tiene que compartir con tu esposa or with your husband. o tu esposo. I will let the Holy Spirit lead you in that. Y ahora dejamos que el Espíritu Santo te guíe en eso. After 5 minutes, whoever's next, is it Mark or Stuart? Bernie. After 5 minutes, Bernie, why don't you go ahead and come on up and lead the next session? Después de 5 minutos viene hermano Bani para lo que sigue. Let me pray for us. Vamos a orar. Father, thank you for sending Jesus to the cross, Padre, gracias por enviar Cristo en la cruz that all our sins, past, present, and future, para que nuestros pecados presente, pasado y futuro have been covered by the blood of Jesus. que sea cubierto por la sangre de Cristo. Holy Spirit, lead us in this time. El Espíritu Santo guíanos en ese tiempo. Even in my heart right now, show things that you want me just to turn around and do a 180. Y aún en mi corazón, revélame cosas que debo cambiar y hacer una vuelta completa. Even the very small things. No importan las cosas que hay ahí. But also give me the courage to face the big things Dame la fuerza para enfrentar cosas grandes. that you want to change in my life. Cosas que tú quieres cambiar en mi vida. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén. La 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 la